¿Alguna vez has pensado que lo tienes todo, solo para que te arrebaten el tapete de tus pies? ¿Y qué pasaría si ese tapete no fuera tu única posesión? Esto le sucedió a Isabella Rossi, una mujer que pensaba que lo había perdido todo, pero en realidad estaba a punto de recibir una herencia que cambiaría las reglas del juego. No olvides suscribirte a este canal y darle a me gusta si te intriga esta historia. El aire estéril de la oficina del abogado era asfixiante, un marcado contraste con la vibrante vida salpicada de pintura que una vez conocí. Al otro lado de la pulida mesa de caoba, mi exmarido, Alex Morales, se sentaba con su brazo posesivamente sobre su nueva prometida, Sofía Montero. El anillo de diamantes de ella, una ostentosa monstruosidad del tamaño de un huevo de gorrión, captaba la luz fluorescente, burlándose de la simple alianza de oro que hacía tiempo me había quitado. Estaban allí para finalizar nuestro divorcio, la brutal ruptura de una década de unión. La sonrisa petulante y satisfecha de Alex me decía que él creía que había ganado. Creía que me estaba dejando sin nada más que recuerdos y polvo. Poco sabía él que, en unos minutos, un conjunto diferente de documentos cambiaría todo, convirtiendo su victoria en cenizas en su boca. El de Despacho de Abogados Ortega, Sastre y Asociados estaba diseñado para intimidar. Una única y colosal losa de caoba dominaba el espacio, su superficie pulida hasta un brillo de espejo, reflejando el frío e indiferente horizonte de Madrid. Era el mundo de Alex, un mundo de trajes impecables, juicios silenciosos y el tranquilo y brutal cálculo del poder. Me sentía como un fantasma persiguiéndolo, una reliquia de un pasado que él estaba ansioso por enterrar. Me llamo Isabella del Olmo. A los 34 años me sentía tanto antigua como extrañamente a la deriva. Durante 10 años fui la señora de Alex Morales, un papel que había intentado llenar con gracia, calidez y una tranquila pasión por las artes. Ahora era solo Isabella, y ya no estaba segura de quién era. Al otro lado de la mesa, Alex irradiaba una confianza petulante que era casi sofocante. A sus 36 años, estaba en la cima de su carrera como un implacable banquero de inversiones, un hombre que veía el mundo como una serie de activos a adquirir. Me había adquirido a mí, y ahora me estaba liquidando. Su brazo era una pieza permanente alrededor de los esbeltos hombros de Sofía Montero, su prometida de 25 años. Era una visión de la perfección moderna, una influencer de redes sociales cuya vida era un feed curado de viajes de lujo, ropa de diseñador y citas inspiradoras sobre vivir tu mejor vida. Su sonrisa era brillante, sus ojos estaban vacíos, y su presencia era una crueldad deliberadamente calculada. Entonces, Isabella, comenzó Alex, con su voz suave y condescendiente, el mismo tono que usaba al explicar complejos instrumentos financieros a personas que consideraba sus inferiores intelectuales. Mi abogado, el señor García, tiene la documentación final lista. Todo es muy sencillo. Hemos sido bastante generosos dadas las circunstancias. El señor García, un hombre con una cara como un puño cerrado, empujó una pila de papeles por la mesa. Mi propia abogada de asistencia legal, la ajetreada pero amable señorita Muñoz, me dio un pequeño y alentador asentimiento. Generoso era la palabra de Alex para un acuerdo tan exiguo que era un insulto. Apenas cubriría 6 meses de alquiler del pequeño apartamento que había encontrado, un mundo de distancia del espacioso ático que una vez habíamos compartido, el que ahora ocupaba Sofía. Miré la mano de Sofía, que descansaba delicadamente sobre la de Alex. El diamante en su dedo
No era solo un anillo, era una declaración. Era una declaración de mi reemplazo, un brillante testimonio de mi fracaso. Recordé el día en que Alex me propuso matrimonio. Éramos jóvenes, viajando de mochileros por las tierras de Andalucía. Me había dado una simple y elegante alianza de oro en un olivar bañado por el sol. Me había prometido una vida de compañerismo, de sueños compartidos. En cambio, me había dado una jaula dorada. «Solo quiero asegurarme de que podrás manejarlo, Easy», continuó Alex, el viejo apodo como un dardo envenenado. «Es un mundo grande y aterrador ahí fuera cuando no tienes a alguien que se ocupe de las cosas». La implicación era clara. Yo era la artista frágil, la soñadora que curaba exhibiciones de museo, mientras él, el pragmático, conquistaba el mundo de las finanzas. Había fomentado esa narrativa durante años, lenta y metódicamente, erosionando mi confianza. Había menospreciado mi carrera, llamándola un lindo pasatiempo. Controlaba nuestras finanzas con mano de hierro, dándome una mesada como si fuera una niña. Me había aislado de mis amigos, sugiriendo sutilmente que no eran lo suficientemente ambiciosos, que me estaban frenando. Al final, había empezado a creerle. Había empezado a verme a través de sus ojos, pequeña, incapaz y totalmente dependiente. «Alex se preocupa mucho por ti», intervino Sofía, con su voz como una campanilla de falsa sinceridad. «Ambos lo hacemos. Solo queremos que seas feliz». Vete, me encontré con su mirada. No había simpatía allí, solo un frío parpadeo reptiliano de triunfo. Ella ya era la vencedora, la nueva reina del castillo. Yo era la anciana depuesta y exiliada. Tomé el bolígrafo. Su peso se sentía inmenso, un cetro de mi propia rendición. Mi mano tembló ligeramente. Pude sentir los ojos preocupados de la señorita Muñoz sobre mí. Tomé una respiración profunda, el aire estéril y reciclado llenando mis pulmones. Pensé en las innumerables noches en que me había dormido llorando, la lenta y agonizante muerte de nuestro matrimonio, el golpe final y aplastante de su infidelidad. Había descubierto su aventura con Sofía no a través de un mensaje de texto perdido, sino a través de una foto de ellos en un periódico del corazón, en un yate en Ibiza. Un viaje, me había dicho, era una expedición de pesca solo para chicos. La humillación pública había sido el clavo final en el ataúd. Me centré en la línea de la firma. Firmar estos papeles no era solo terminar un matrimonio, era admitir la derrota. Era validar la narrativa de Alex de que yo no era nada sin él. Cada instinto me gritaba que luchara, que me enfureciera, que le tirara los papeles a su cara petulante. ¿Pero de qué servía? No tenía recursos, no me quedaban fuerzas para luchar. La batalla legal ya había agotado mis escasos ahorros. Todo lo que quería era que terminara. Quería salir de esta habitación y no volver a ver su cara nunca más. Mi mirada se desvió por la ventana, más allá de los rascacielos brillantes, hasta el trozo del río Manzanares, visible entre ellos. Recordé un día, hace años, cuando Alex y yo nos habíamos parado en la orilla de ese río, tirando piedras. Me había abrazado por detrás y me había susurrado: «Somos tú y yo contra el mundo, Easy». ¿Cuándo había decidido que era solo él contra mí? Con una última exhalación temblorosa, firmé mi nombre: Isabela del Olmo. Ya no era Morales. La tinta era una cruda finalidad negra en el papel blanco y crujiente. Empujé los documentos de vuelta por la mesa. «Está hecho». La sonrisa de Alex se ensanchó. Había ganado. Apretó el hombro de Sofía, un gesto de propiedad. «Excelente. Bueno, Isabela, te deseo la mejor de las suertes. De verdad». La condescendencia goteaba de cada palabra.
se puso de pie, imponente sobre mí, un monumento a su propio éxito. Sofía se levantó con él, un accesorio perfecto. Se dieron la vuelta para irse, una pareja dorada caminando hacia su futuro dorado, dejándome en las sombras de su triunfo compartido. Cuando la pesada puerta se cerró detrás de ellos, un silencio profundo descendió sobre la habitación. Era el sonido del final de un mundo. No sentí alivio. Aún no. Solo me sentí vacía. Un vacío vasto y resonante, donde solía estar una década de mi vida. La señorita Muñoz colocó una mano suave en mi brazo. «Se acabó ahora, Isabela», dijo suavemente. «Ahora puedes empezar de nuevo». Asentí, incapaz de hablar. Bajé la mirada a mis manos, que descansaban sobre la superficie fría e implacable de la mesa. Estaban desnudas, sin anillo, sin papeles, sin un futuro que pudiera ver. La victoria era de Alex. Me quedé sin nada, o eso pensaba. Las paredes de mi nuevo apartamento eran de un deprimente color beige, el color de la resignación. Era un pequeño piso de un dormitorio en el barrio de Malasaña, un barrio vibrante con arte y cultura, pero a un universo de distancia del lujo estéril del ático del centro que una vez había llamado hogar. El leve olor a cigarrillos rancios y a la cocina de un vecino, a ajo y algo no identificable, se aferraba al aire. Esta era mi nueva realidad. Un mundo de muebles de segunda mano, alimentos económicos y el peso aplastante de empezar de cero. Había pasado una semana desde que el divorcio se había finalizado. Una semana de desempacar cajas llenas de los fantasmas de mi vida pasada. Libros que Alex me había regalado. Fotografías de una pareja sonriente que ya no existía. Una sola media de seda olvidada de Sofía que había encontrado metida en un cajón. Un descubrimiento que me había hecho caer en una nueva ola de náuseas y dolor. La había tirado con un escalofrío visceral. Mis días eran un ciclo monótono de solicitudes de empleo, puestos de curadora, roles de asistente de galería, incluso gerente de la tienda de regalos del museo. Solicitaba todo, mi currículum cuidadosamente elaborado y mis cartas de presentación desapareciendo en el éter digital. Mi experiencia pasada, una vez fuente de orgullo, ahora parecía una reliquia de la vida de otra persona. El mundo del arte, al igual que el mundo de Alex, se construía sobre conexiones, y Alex se había asegurado de cortar metódicamente las mías. Era una extraña mirando hacia adentro, con la cara pegada al cristal de una vida a la que ya no podía acceder. Los correos electrónicos de rechazo, cuando llegaban, eran educados e impersonales. Hemos decidido seguir adelante con otros candidatos. Era una forma amable de decir que ya no era relevante. Esta tarde me senté en mi mesa de cocina tambaleante, bebiendo una taza de té tibio y mirando otra oferta de trabajo. El alquiler vencía en 2 semanas. El dinero de mi acuerdo, después de pagar el alquiler del primer mes y el depósito de seguridad, se estaba agotando a un ritmo alarmante. El pánico, frío y agudo, era un compañero constante, un nudo que se apretaba en mi estómago. Fue entonces cuando el timbre sonó, un sonido chirriante y feo que me hizo saltar. No esperaba a nadie. Mis pocos amigos restantes sabían que debían llamar primero, pisando de puntillas a mi alrededor como si fuera una convaleciente. Presioné el botón del intercomunicador. «¿Hola?», una voz amortiguada respondió. «Mensajero para Isabela del Olmo». ¿Un mensajero? Mi mente se aceleró. ¿Alex había enviado algo? ¿Una última nota de regodeo? ¿Una caja con mis cosas que había olvidado? Mi corazón latió con fuerza contra mis costillas. Le di acceso.
mi mano resbaladiza por el sudor nervioso. Unos momentos más tarde, un joven con un uniforme impecable se paró en mi puerta, sosteniendo un sobre grueso de color crema. Se sentía pesado, importante. La dirección del remitente estaba grabada con letras elegantes y severas en la esquina superior izquierda. Velázquez en Torres, SLP. No reconocí el nombre. Sonaba antiguo, prestigioso y caro. Mi estómago se desplomó. Esto tenía que ser otra factura legal, algún gasto imprevisto del divorcio que aniquilaría el último de mis fondos. «Firme aquí, por favor», dijo el mensajero, sosteniendo un escáner digital. Mi mano tembló mientras garabateaba una firma irregular. Me entregó el sobre y se fue, sus pasos resonando por el estrecho pasillo. Cerré la puerta, apoyándome en ella, con el sobre agarrado en mi mano como una orden de muerte. Estaba hecho de papel grueso y de alta calidad, del tipo que susurraba inmensa riqueza y asuntos serios. Estaba aterrorizada de abrirlo. Durante horas lo dejé en la mesa de la cocina, dándole vueltas como un animal cauteloso. Limpié el apartamento, reorganicé mis libros, hice cualquier cosa para evitar confrontar el posible desastre que contenía. Finalmente, mientras el crepúsculo pintaba la ciudad en tonos de gris y naranja, no pude soportarlo más. Con una respiración profunda, lo abrí con un cuchillo de cocina. Dentro no había una factura, sino una sola hoja doblada del mismo papel pesado. La carta era formal, el lenguaje denso con terminología legal, pero unas pocas palabras saltaron a la vista. Una citación formal para asistir a la lectura del último testamento de nuestro cliente, el señor Arturo Velázquez. Arturo Velázquez. El nombre no significaba nada para mí. Nunca había oído hablar de él. Como beneficiario nombrado. ¿Beneficiario? Mi mente se tambaleó. Esto tenía que ser un error administrativo. Debe haber otra Isabela del Olmo en Madrid, una que conocía a un hombre llamado Arturo Velázquez, una que se movía en círculos donde firmas de abogados prestigiosas enviaban citaciones en papelería de color crema. Volví a leer la carta una docena de veces. Mi nombre, mi nueva dirección. Todo era correcto. La lectura estaba programada para pasado mañana a las 10 de la mañana en sus oficinas en el Paseo de la Castellana. Una ola de sospecha me invadió. ¿Era esto una elaborada y cruel broma orquestada por Alex? Se sentía como su estilo, una forma de colgarme una falsa esperanza para luego arrebatármela, solo para verme caer. Le resultaría hilarante. La idea me revolvió el estómago. Casi tiro la carta. Era más seguro asumir que era un error, una cruel broma. Tener esperanza. Permitir incluso una astilla de luz en la oscuridad sofocante de mi vida. Se sentía demasiado peligroso. La esperanza era un lujo que ya no podía permitirme. Pero algo me detuvo. Un destello de... ¿qué? Curiosidad. Desafío. ¿Y si no era un error? ¿Y si no era una broma? No me quedaba nada que perder. Mi antigua vida se había ido. Mi vida profesional estaba en ruinas. Mis finanzas eran una bomba de tiempo. ¿Qué era lo peor que podía pasar? Iría a esta elegante firma de abogados, me dirían que había un error, y me iría, sintiéndome tonta por unas horas. Era un pequeño precio a pagar para extinguir la diminuta y traicionera chispa de... ¿y sí? Doblé la carta y la volví a colocar en su sobre. Iría. Entraría en la guarida del león, aunque solo fuera para demostrarme a mí misma que podía. Por primera vez en mucho tiempo, una sensación, que no era desesperación, comenzó a agitarse dentro de mí. Era una sensación frágil y desconocida, pero estaba allí,
un sentido de intriga, un susurro de una posibilidad de que mi historia no había terminado, que el capítulo final aún no había sido escrito. ¿Te sientes tan intrigado como Isabela? ¿Crees que esto es una broma o una oportunidad real? Comenta abajo lo que piensas. Y no olvides, dale a me gusta y suscríbete para ver cómo se desarrolla esta emocionante historia. El vestíbulo del edificio en el Paseo de la Castellana era una catedral de poder corporativo. Techos altísimos, hectáreas de mármol pulido y un silencio reverente y susurrante que hacía que mis botas desgastadas se sintieran vergonzosamente ruidosas. Agarré la correa de mi bolso, el sobre de color crema guardado de forma segura en el interior, un pasaporte a un mundo al que no pertenecía. Mi atuendo, un simple vestido negro que había tenido durante años, lo más bonito que me quedaba, se sentía lamentablemente inadecuado. Las oficinas de Velázquez y Torres ocupaban todo el 80º piso. Cuando las puertas del ascensor se abrieron con un susurro, me encontré con una atmósfera de elegancia de viejo dinero. El aire olía a cuero, a pulimento de madera y a historia. No había recepcionistas ajetreados aquí, solo una mujer impecablemente vestida que me saludó por mi nombre antes de que pudiera anunciarme. «Señorita del Olmo, el señor Torres la está esperando». Me guió por un amplio pasillo alfombrado forrado con pinturas al óleo de hombres de rostro severo que parecían haber financiado imperios sin ayuda de nadie. Mi corazón latió con un ritmo nervioso contra mis costillas. Esto se sentía demasiado real para ser una broma. La magnitud del lugar, la confianza tranquila e inquebrantable que exudaba. Alex podría ser cruel, pero su crueldad era teatral. Esto era algo completamente diferente. Esto era sustancial. La mujer abrió un conjunto de pesadas puertas de roble, revelando una oficina que era más grande que todo mi apartamento. Las ventanas de piso a techo ofrecían una vista impresionante y panorámica de la ciudad y el río. Un hombre estaba de espaldas a mí, mirando por la ventana. Se volvió cuando entré, y una sonrisa amable y acogedora suavizó las líneas de su rostro. Tenía unos 60 años, con una melena de pelo plateado y espeso, ojos amables e inteligentes, y un traje que probablemente valía más que mi coche. «Señorita del Olmo, Isabela, gracias por venir. Soy Ricardo Torres». Su voz era un barítono cálido y tranquilizador. Señaló uno de los 2 lujosos sillones de cuero frente a un escritorio enorme y despejado. «Por favor, siéntese». Me senté en el borde de la silla, sintiéndome como un gorrión posado en un trono. «Señor Torres, creo que puede haber un error. Recibí su citación, pero no conozco a nadie con el nombre de Arturo Velázquez». Se sentó frente a mí, su expresión paciente, comprensiva. «Tomayo, no hay error. Se lo aseguro. Por favor, permítame explicar. Arturo Velázquez fue mi más querido amigo y mi cliente más importante durante más de 40 años. Falleció pacíficamente la semana pasada. Hizo una pausa, un destello de genuina tristeza en sus ojos. Arturo era un hombre muy privado, un recluso, como lo llaman los periódicos ahora. Construyó una vasta fortuna, pero nunca buscó el protagonismo. Su mayor lamento, la única verdadera tristeza de su vida, se derivó de una elección que hizo cuando era muy joven. Escuché, mi confusión aumentando. ¿Qué tenía todo esto que ver conmigo? Cuando Arturo tenía solo 19 años, continuó el señor Torres, con la mirada fija en la mía, su novia, una joven a la que amaba mucho, se quedó embarazada. Eran niños, en realidad. La familia de ella era firmemente religiosa, y el escándalo los habría arruinado. Bajo una inmensa presión, tomaron la desgarradora decisión de entregar a su bebé.
una niña, para una adopción cerrada. Dejó que las palabras colgaran en el aire. Una historia de tragedia juvenil, común quizás, pero todavía no podía ver la conexión. Siguieron caminos separados. Arturo continuó construyendo su imperio, pero nunca se casó. Nunca tuvo otros hijos. Pasó los últimos 50 años de su vida y una parte significativa de su fortuna, buscando a esa hija perdida. Solo quería saber que estaba a salvo, que había tenido una buena vida. Ricardo Torres se inclinó ligeramente, su voz bajando. Hace unos años finalmente la encontró. O más bien, encontró sus registros. Su nombre era Elena. Había sido adoptada por una pareja amorosa. Había crecido, se había casado con un hombre llamado Marco del Olmo y se había convertido en una talentosa artista. El nombre me golpeó como un golpe físico. Elena y Marco del Olmo, mis padres. Mi madre, Elena, había muerto de cáncer cuando yo tenía 12 años. Mi padre, Marco, un músico apasionado pero con dificultades, había muerto en un accidente automovilístico justo después de que yo comenzara la universidad. Mi madre, susurré, con la voz ronca. Ella siempre se preguntaba sobre sus padres biológicos. Buscó durante años, pero con una adopción cerrada en ese entonces. Lo sé, dijo el señor Torres suavemente. Arturo también se enteró de eso y le rompió el corazón, porque para cuando la encontró, ya era demasiado tarde. Elena ya había fallecido. Las lágrimas brotaron en mis ojos, calientes y repentinas. Lágrimas por mi madre, por el reencuentro que nunca tuvo, por el abuelo que nunca supe que existía. Las piezas se estaban encajando, formando una imagen tan vasta e increíble que apenas podía comprenderla. Pero al encontrar a Elena, dijo el señor Torres, sus amables ojos sosteniendo los míos, te encontró a ti, Isabela. Explicó que durante el último año, Arturo me había estado observando desde la distancia. Había contratado investigadores privados, no para entrometerse, sino para entender. Sabía sobre mi carrera, mi pasión por el arte, una pasión, señaló el señor Torres, que compartía con mi madre y mi abuelo, que había sido un prolífico coleccionista. Sabía sobre mi matrimonio con Alex. Sabía sobre el divorcio, sobre la crueldad de Alex y su control financiero. Había visto mi fuerza, mi resiliencia, mi tranquila dignidad frente a todo. No quería perturbar tu vida, aparecer de la nada y causar un shock, dijo el señor Torres. Estaba tratando de encontrar la manera correcta, el momento adecuado para acercarse a ti. Estaba enfermo. Ya ves. Sabía que le quedaba poco tiempo. Te escribió cartas, docenas de ellas, que nunca envió. Se metió en un cajón y sacó un único sobre de aspecto familiar de color crema. Era idéntico al que yo había recibido. Este, sin embargo, estaba sellado y simplemente tenía Isabela escrito en la parte delantera, con una mano fuerte y ligeramente temblorosa. Este es el último testamento de Arturo Velázquez, dijo, su voz ahora formal. Rompió el sello y desdobló el documento. Se aclaró la garganta y comenzó a leer. Hubo legados a organizaciones benéficas, dotaciones para museos y una generosa pensión para su pequeño personal doméstico. Y luego vino la cláusula final, y asombrosa. Todo el resto de mi patrimonio, incluidas todas las propiedades reales y personales, todas las acciones, bonos y valores, y mi interés mayoritario en Industrias Velázquez, lo dejo a mi única heredera sobreviviente, mi amada nieta Isabela Elena del Olmo. Las palabras parecieron resonar en la vasta y silenciosa oficina. Lo miré fijamente, mi mente en blanco. Era como si hubiera hablado en un idioma extranjero.
Interés mayoritario. Industrias Velázquez. No significaba nada. El señor Torres debió ver la incomprensión en mi rostro. Dejó el testamento y me miró. Su expresión una mezcla de simpatía y seriedad. Isabela, dijo suavemente. ¿Entiendes lo que esto significa? Negué con la cabeza muda. Arturo Velázquez era uno de los hombres más ricos del país. Se estima que su patrimonio neto es de miles de millones. Miles de millones. La palabra era un absurdo. Era un número tan grande que no tenía sentido. Era un concepto de películas, de titulares, no de la vida de una mujer que estaba preocupada por pagar el alquiler del próximo mes. Empecé a reír. No fue un sonido de alegría o diversión. Fue un sonido histérico y desquiciado que era mitad sollozo. Fue el sonido de una mente que se rompía bajo el peso aplastante de una realidad imposible. Yo, Isabela del Olmo, la mujer que mi ex marido acababa de descartar como inútil, acababa de heredar una fortuna. El juego acababa de cambiar, y el tablero se había volteado tan violentamente que nadie, y menos yo, sabía dónde aterrizarían las piezas. Salir de las oficinas de Velázquez y Torres se sintió como salir de una cámara hiperbárica a una atmósfera diferente. El clamor del centro de Madrid, el estruendo del tren de la línea 2, el impaciente toque de las bocinas de los taxis, todo sonaba amortiguado, distante, como si lo estuviera escuchando a través del agua. Caminé durante cuadras sin ningún sentido de dirección, mis pies moviéndose en piloto automático mientras mi mente se tambaleaba, tratando de procesar el choque sísmico que acababa de alterar mi mundo. Multimillonaria. La palabra era un objeto extraño alojado en mi cerebro, demasiado grande y afilado para ser absorbido. No se sentía real. ¿Cómo podría ser? Justo ayer estaba contando el cambio suelto en mi bolso para ver si tenía suficiente para un café. Hoy era esto, un número con 9 ceros. Cuando finalmente llegué a mi pequeño apartamento beige, el lugar se sentía extraño. La mesa de cocina tambaleante, el sofá de segunda mano, la taza de café astillada en el fregadero, eran artefactos de una vida que ya no era mía. Sentí una extraña sensación de dislocación, como un fantasma persiguiendo mi propio pasado reciente. Me senté en el suelo, mi espalda contra la pared fría, y abrí el archivo que el señor Torres me había dado. No eran solo documentos legales, era una vida. Era la vida de mi abuelo. Había fotografías de un joven apuesto con ojos amables y tristes. Había cartas, docenas de ellas, todas dirigidas a mi madre, Elena. Estaban llenas de toda una vida de arrepentimiento, de amor por una hija que nunca conoció. Mi queridísima Elena, comenzó una. Hoy habrías cumplido 52 años. Me pregunto si tu cabello tiene mechas grises. Me pregunto si todavía tienes la misma risa que recuerdo de la única fotografía tuya que poseo. Una imagen granulada de tu anuario de la escuela secundaria. ¿Pintas? ¿Eres feliz? No hay un día que pase que no me haga estas preguntas al silencio. Leí durante toda la noche, con lágrimas corriendo por mi cara. No solo estaba heredando una fortuna, estaba heredando una familia. Estaba descubriendo una historia que nunca supe que tenía, una historia de amor, pérdida y un dolor profundo y permanente. Sentí un abrumador dolor por mi madre, que había muerto sintiéndose huérfana, sin saber que era la amada hija perdida de un hombre que habría movido montañas por ella. Y sentí un dolor profundo por Arturo, el abuelo que nunca conocería, un hombre que había vivido una vida de inmensa riqueza, pero de profunda pobreza emocional, todo por una decisión juvenil y desgarradora. Para cuando el sol salió,
arrojando una luz gris pálida a través de mi ventana. El shock había comenzado a retroceder, reemplazado por una desconcertante mezcla de emociones, dolor, ira y un aterrador sentido de responsabilidad. Esto no era solo dinero, era un legado, y entonces mi mundo explotó. El señor Torres me había advertido que la noticia se daría a conocer eventualmente, pero no había anticipado la velocidad o la ferocidad. Un periodista financiero, alertado por una fuente dentro del Tribunal de Sucesiones, publicó la historia. La nieta secreta del multimillonario recluso, una curadora de arte desconocida, hereda la fortuna de los Velázquez. Mitó mi teléfono, que había estado en silencio durante semanas. Comenzó a zumbar y sonar con una energía implacable y frenética. Era una cacofonía de notificaciones, cada una intrusión digital en mi frágil estado de shock. Primero vinieron los reporteros, noticias locales, medios nacionales, tabloides británicos. Eran implacables, llamando, enviando mensajes de texto, correos electrónicos. Señorita del Olmo, un momento de su tiempo. ¿Puede confirmar la herencia? ¿Cómo se siente al ser la heredera Cenicienta? Ese fue el apodo que se le dio, la heredera Cenicienta. Una narrativa de cuento de hadas que despojó todo el dolor y la complejidad, reduciendo mi historia a un titular barato y sensacionalista. Luego vinieron los amigos, personas de las que no había tenido noticias en años. Viejos compañeros de universidad, antiguos colegas, primos lejanos que había conocido una vez en una boda. Sus mensajes eran empalagosos, llenos de falsa nostalgia y un oportunismo apenas disimulado. Y sí, por Dios, acabo de enterarme. Tenemos que ponernos al día. Bella, querida, justo estaba pensando en ti el otro día. Asesores financieros, gestores de patrimonio y gestores de fondos de inversión se materializaron de la nada, todos prometiendo proteger y hacer crecer mi nueva fortuna. Sus correos electrónicos llenaron mi bandeja de entrada, un enjambre digital de tiburones que circulan alrededor del olor a sangre en el agua. Era abrumador, sofocante. Mi pequeño apartamento ya no se sentía como un santuario, se sentía como una jaula con el mundo entero presionando sobre mí. Apagué mi teléfono, desenchufé mi computadora portátil, corrí las persianas, sumergiendo la habitación en una penumbra, y me senté en silencio, mi corazón latiendo con fuerza contra mis costillas. Sentí una aterradora sensación de vértigo. Había pasado el último año sintiéndome invisible, descartada. Ahora era hipervisible, una mercancía para ser analizada, juzgada y explotada. Mi identidad estaba siendo reescrita por extraños, mi tragedia personal retorcida en un espectáculo público. En medio del caos, un pensamiento seguía subiendo a la superficie, una piedra fría y dura en el mar revuelto de mis emociones. Alex, ¿qué pensaría cuando viera las noticias? Pude imaginar su cara perfectamente, la incredulidad inicial, seguida de una ola de rabia balbuceante e incandescente. La mujer que él había considerado inútil, la mujer que había dejado de lado por un modelo más joven y brillante, ahora era exponencialmente más rica de lo que él podría soñar ser. Su mundo cuidadosamente construido, donde él era el vencedor y yo era la vencida, había sido completamente demolido. La dinámica de poder no solo se había movido, había sido aniquilada por una explosión nuclear. Una parte de mí, una parte oscura y vengativa que me avergonzaba reconocer, saboreaba la idea de su humillación.
pero una parte más grande de mí sentía un frío pavor. Alex no era un hombre que aceptara la derrota con gracia. Su ego era una cosa frágil y monstruosa. No dejaría pasar esto. Ya no era solo Isabela del Olmo, la curadora de arte con dificultades, era la heredera Cenicienta. Y tenía la aterradora sensación de que mi historia estaba lejos de terminar. El mundo estaba mirando, y no tenía idea de qué hacer a continuación. Lo único que sabía con certeza era que estaba completamente, totalmente sola. ¿Cómo te sentirías si de repente tu vida diera un giro tan drástico? ¿Serías capaz de manejar la presión? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. El caos del mundo exterior forzó mi mano. En 48 horas mi apartamento se había vuelto insostenible. Los paparazzi estaban acampados en la acera, sus cámaras con lentes largos apuntando a mis ventanas, como rifles de francotirador. Mis vecinos, inicialmente curiosos, ahora eran abiertamente hostiles por la interrupción. Yo era una prisionera en mi propia casa. Ricardo Torres, bendita sea su presencia paterna y tranquila, lo arregló todo. Un equipo de seguridad discreto me llevó en la oscuridad de la noche a una espaciosa suite en el Hotel Ritz, registrada bajo un nombre falso. Era un mundo de pasillos silenciosos, servicio impecable y ventanas a prueba de balas que daban a la ciudad. El lujo era obsceno, un marcado contraste con mi vida anterior, pero el anonimato que proporcionaba era un salvavidas. Era una jaula dorada, pero por ahora era una jaula segura. Durante los primeros días no hice nada más que existir. Pedí servicio a la habitación, tomé largos baños en la bañera de mármol y miré las luces de la ciudad, sintiéndome totalmente desconectada del mundo de abajo. Ricardo me visitaba a diario, trayendo no solo documentos legales, sino también sándwiches de su delicatessen favorita y una presencia tranquila y firme. No me presionó. Me dejó procesar, me dejó llorar por la familia que acababa de encontrar y perder, y me dejó aclimatarme a la magnitud pura y aterradora de mi nueva realidad. Industrias Velázquez no era solo una empresa, era un imperio. Tenía intereses en energía renovable, biotecnología, bienes raíces y logística global. El portafolio era vertiginoso. Ricardo comenzó a guiarme a través de él, simplificando las estructuras complejas, explicando los brazos filantrópicos que mi abuelo había establecido y describiendo a los jugadores clave en la junta ejecutiva. Arturo confiaba en su equipo, explicó Ricardo una tarde mientras nos sentábamos en la sala de estar de la suite, rodeados de informes financieros. Pero siempre mantuvo la autoridad final. Ahora, esa autoridad es tuya, Isabela. El peso de esa declaración era aplastante. Yo era una curadora de arte. Mi experiencia estaba en pintores holandeses del siglo XVII, no en el gobierno corporativo del siglo XXI. No sé cómo hacer nada de esto, confesé, mi voz apenas un susurro. No estoy calificada. Arturo no te eligió por tu perspicacia financiera, dijo Ricardo suavemente. Te eligió por tu carácter. Vio tu inteligencia, tu integridad, tu resiliencia. Creía que tenías una brújula moral fuerte. Eso, querida mía, es más importante que cualquier envía. Su fe en mí era una vela frágil y parpadeante en la oscuridad de mi autocrítica. Me aferré a ella. Empecé a leer, a estudiar. Devoré los informes, los diarios privados de mi abuelo y las notas detalladas que me había dejado. Una imagen comenzó a surgir de un hombre brillante y con principios que ejercía su inmenso poder, con un sentido de responsabilidad tranquilo y reflexivo. No era un depredador como Alex,
Era un constructor. Fue durante una de estas sesiones de estudio nocturnas, examinando un archivo sobre adquisiciones recientes, que lo vi. Un nombre que hizo que la sangre se congelara en mis venas. Socios Capitales de la Corona. La firma de Alex. Mi corazón comenzó a latir con un ritmo frenético y pesado. Industrias Velázquez era un cliente importante del banco, donde Alex era socio principal. Habían manejado varias transacciones grandes para la compañía de mi abuelo en los últimos años. Con manos temblorosas, me adentré más en el archivo. Detallaba una adquisición hostil que Socios Capitales de la Corona había orquestado en nombre de Industrias Velázquez 6 meses antes. El objetivo era una empresa de energía verde más pequeña e innovadora llamada Innovaciones Solara. Recordé haber leído sobre ella en ese momento. Solara había estado a punto de lograr un avance en la eficiencia de los paneles solares. Eran la niña mimada del mundo de la tecnología ambiental. Luego, de repente, se habían ido, tragados por una entidad más grande e invisible. El trato había sido notoriamente brutal. Socios Capitales, encabezados por Alex, habían utilizado todas las tácticas depredadoras, haciendo bajar los precios de las acciones, lanzando una campaña de desprestigio contra el CEO de Solara y, en última instancia, obligándolos a una venta a una fracción de su valor. El CEO, un brillante científico llamado Dr. Matteo Espino, había quedado financiera y profesionalmente arruinado. Nunca lo había conectado con Alex en ese momento. Había sido vago, mencionando solo un gran y agresivo acuerdo que le estaba haciendo una fortuna en bonos. Verlo expuesto en blanco y negro, su nombre, su estrategia, el brutal resultado, me revolvió el estómago. Este era el hombre con el que había compartido una cama. Pero luego encontré algo más. Escondido en la parte posterior del archivo, había una carpeta separada que contenía las notas privadas de mi abuelo. Su letra era elegante, pero enérgica. Él mismo había estado investigando el trato de Solara. Torres, investiga la adquisición de Solara por parte de Socios Capitales. Los métodos son de mal gusto, depredadores. No es así como hacemos negocios. El equipo de Morales parece haber actuado con un grado inusual de autonomía. Algo no está bien aquí. Otra nota era aún más escalofriante. Alex Morales, el marido de mi nieta. ¿Es esto una coincidencia? No puedo permitirme coincidencias. La reputación de este hombre es de ambición sin control. Temo que haya usado su conexión conmigo, por muy indirecta que sea, para su ventaja. Mi abuelo lo había sabido. Había visto a Alex exactamente como era. Y había estado a punto de hacer algo al respecto. En ese momento, todo se cristalizó. Esto no se trataba de venganza, no en el sentido mezquino y emocional. Yo no quería simplemente lastimar a Alex. Eso me haría no mejor que él. Esto se trataba de justicia. Se trataba de rectificar un mal que se había hecho, no solo al Dr. Espino y su compañía, sino a los mismos principios por los que mi abuelo había vivido. La herencia no era un garrote para golpear a mi exmarido. Era un escudo y una espada. Era la herramienta que usaría para honrar el legado de Arturo Velázquez. Mi propósito, una vez un vacío turbio y aterrador, ahora era cristalino. Tomé el teléfono y llamé a Ricardo, mi voz firme, mi determinación como el acero. Ricardo, dije, necesito que me programes una reunión, no con la Junta de Industrias Velázquez, sino con la Junta de Socios Capitales de la Corona. El Consejo de Socios Capitales de la Corona era un santuario del ego masculino. Madera oscura,
acero cepillado y una mesa ridículamente larga que podría haber sentado a un consejo de guerra medieval. Era el corazón del reino de Alex, un lugar donde él había presidido, hecho fortunas y destruido vidas. Hoy, yo estaba caminando hacia el corazón de la bestia. No era la misma mujer que había firmado esos papeles de divorcio hace 2 semanas. Esa mujer era un fantasma, una pálida imitación de sí misma. La mujer que caminó por las puertas dobles de esa sala de juntas era Isabela del Olmo, presidenta de Industrias Velázquez. Había pasado los últimos 3 días preparándome con Ricardo y un equipo seleccionado de los mejores analistas legales y financieros de Velázquez. Habíamos revisado cada detalle de la adquisición de Solara. Habíamos trazado la estrategia de Alex, sus tratos encubiertos, las líneas éticas y potencialmente legales que había cruzado. Estaba armada no con emoción, sino con hechos, cifras y un inquebrantable sentido de propósito. Mi entrada causó una ola de confusión. Los miembros de la Junta, una colección de hombres de cabello plateado y rayas finas, esperaban una revisión trimestral de rutina. No me esperaban a mí, y ciertamente no esperaban ver a Alex Morales, su chico de oro, su negociador más agresivo, volverse de un espantoso color blanco. Él estaba de pie a la cabecera de la mesa cuando entré, flanqueado por Ricardo y 2 de mis abogados. Su boca se abrió ligeramente, un destello de puro y no adulterado shock en sus ojos. Él había visto los titulares, por supuesto. El mundo los había visto. Pero para él, yo seguía siendo solo Izzy, la artista ingenua. Probablemente imaginaba que estaba en un frenesí de compras en la Gran Vía, despilfarrando mi fortuna. Él nunca, en sus sueños más salvajes y arrogantes, imaginó que yo estaría aquí, en su sala de juntas, en su mundo. Un hombre de aspecto estirado al que reconocí de mi investigación como el CEO de la firma, Marcos Sastre, se levantó. Señorita del Olmo, esta es una sorpresa inesperada. No sabíamos que se uniría a nosotros. Me disculpo por la intrusión, señor Sastre, dije, mi voz tranquila y clara, sin traicionar la adrenalina que corría por mis venas. Estoy aquí hoy en mi capacidad como la nueva jefa de Industrias Velázquez, el cliente más grande de su firma. Creo que un asunto de cierta urgencia requiere nuestra atención inmediata. Caminé hacia la silla vacía, directamente frente a Alex, y me senté, colocando mi folio encuadernado en cuero sobre la mesa, con un golpe silencioso y definitivo. Ricardo y mi equipo tomaron sus lugares a mi lado. La dinámica de poder en la habitación había cambiado tan palpable que era casi una fuerza física. Alex finalmente encontró su voz. Estaba tensa, tirante. ¿Izzy? Isabela, ¿qué es esto? Si tienes algún problema deberías haberme llamado. Me encontré con su mirada a través de la reluciente extensión de la mesa. El hombre que una vez había amado. El hombre al que una vez había temido. Ahora no sentía nada más que una determinación fría y clara. Este no es un asunto personal, Alex, dije, mi tono nítido y profesional. Esto es un negocio, específicamente el negocio de la reciente adquisición de Innovaciones Solara por parte de Industrias Velázquez, un acuerdo que supervisaste personalmente. Un murmullo nervioso recorrió la habitación. Los otros socios se movieron en sus costosas sillas, intercambiando miradas incómodas. Esa fue una adquisición muy exitosa, bramó Alex, tratando de recuperar el equilibrio. Uno de los acuerdos más rentables del último año fiscal. ¿Rentable para quién, exactamente? Repliqué, abriendo mi folio. Fue ciertamente rentable para ti, con tu bonificación récord. Fue rentable para esta firma. Pero se logró a través de métodos que Industrias Velázquez considera éticamente cuestionables
y perjudiciales para la reputación. Procedí a exponerlo, punto por punto brutal. Utilicé la misma jerga corporativa que él una vez había blandido como un arma para hacerme sentir pequeña. Hablé de diligencia debida, responsabilidad fiduciaria e integridad de la marca. Detallé la campaña de desprestigio contra el CEO de Solara, proporcionando evidencia de artículos de noticias plantados y trolls en línea pagados. Expliqué cómo Socios Capitales había aprovechado su conocimiento interno del interés de Velázquez para vender en corto las acciones de Solara antes de que se anunciara la adquisición, una práctica que rozaba la manipulación del mercado. Con cada frase, el color se desvanecía aún más de la cara de Alex. La máscara de encanto confiado se había ido, reemplazada por una furia desesperada y aterrorizada. Estaba siendo desmantelado, pieza por pieza, frente a los mismos hombres cuyo respeto anhelaba por encima de todo. Por lo tanto, concluí, mi voz resonando con una autoridad que no sabía que poseía. Industrias Velázquez está lanzando oficialmente una auditoría independiente a gran escala de todas las transacciones manejadas por Socios Capitales en los últimos 24 meses, con un enfoque específico en la adquisición de Solara. Congelaremos todos los negocios actuales y futuros con esta firma hasta que se complete la auditoría. Silencio. Un silencio espeso y aturdido llenó la habitación. Esto no era solo una palmada en la muñeca, era una declaración de guerra. Perder la cuenta de Velázquez sería un golpe catastrófico para la firma. Y luego, un pequeño y discordante sonido rompió la tensión. Un suave clic-clac de tacones sobre el mármol. Las puertas de la sala de juntas se abrieron de nuevo y Sofía Montero entró, una sonrisa brillante y ajena en su rostro. Llevaba una bolsa de compras de Chanel. Alex, cariño, lamento interrumpir, gorjeó, pero estaba justo al lado y pensé. Se detuvo. Su sonrisa flaqueó al ver la escena. Los miembros de la junta con caras sombrías, mi formidable equipo legal, y Alex, que parecía haber visto un fantasma. Sus ojos finalmente se posaron en mí, sentada en la mesa como si fuera dueña del lugar. Su cara perfectamente maquillada registró un destello de confusión. Luego, un horror que estaba amaneciendo. Había entrado esperando presenciar otro de los triunfos de su prometido. En cambio, había tropezado con su ejecución pública. Y por primera vez, vio las grietas en los cimientos del hombre poderoso al que se había unido. Vio debilidad. Alex la miró fijamente, su expresión una mezcla de furia y humillación. Su presencia fue la última indignidad ridícula en su desmoronamiento. Cerré mi folio. Estaremos en contacto, caballeros. Me levanté y salí de la habitación, mi equipo siguiéndome. No miré hacia atrás. No necesitaba hacerlo. Podía sentir los escombros que había dejado atrás. El juego había sido jugado, y por primera vez en mi vida, había ganado. ¿Crees que Sofía debería haber notado que algo andaba mal? ¿Crees que el karma de Alex era inevitable? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. El ático prístino y minimalista que una vez había sido mi prisión, ahora se convirtió en la de Alex. Era un salón de exposiciones de una casa, todo cuero blanco, cromo y vidrio, diseñado para impresionar, no para consolar. Ahora, sus líneas frías y limpias parecían burlarse de él, reflejando su propio desmoronamiento. Las consecuencias de la confrontación en la sala de juntas fueron rápidas y brutales. La noticia de la auditoría de Industrias Velázquez envió ondas de choque a través de la comunidad financiera. Las acciones de Socios Capitales se desplomaron. Los socios de Alex, hombres que le habían dado palmadas en la espalda
y compartido cigarros con él para celebrar el acuerdo de Solara, ahora lo trataban como a un leproso. Se estaban distanciando, protegiendo sus propios intereses, preparándose para ofrecerlo como un cordero de sacrificio para apaciguar a su cliente más importante. La olla a presión de su vida estaba llegando a un punto crítico, y la máscara del encantador e invencible Alex Morales estaba comenzando a agrietarse y desprenderse. El hombre debajo era alguien que solo había visto en vislumbres durante nuestro matrimonio, un hombre consumido por una rabia narcisista y aterradora. Sofía fue el principal objetivo de esta nueva furia. Ella, que había sido elegida por sus cualidades decorativas, ahora era testigo de su humillación y él no podía soportarlo. ¿Qué diablos estabas pensando?, le gritó la noche después de la reunión de la junta, su voz resonando en el espacio cavernoso y vacío de su sala de estar. Arrojó su maletín contra una pared, esparciendo papeles por el piso de mármol blanco. ¿Entrando allí con tus bolsas de compras como una idiota sin cerebro? ¿Querías hacerme parecer aún más patético? Sofía, que estaba acostumbrada a ser elogiada y mimada, se encogió. Su estrategia de vida entera había sido unirse a un hombre poderoso, ser la pareja hermosa y solidaria de un ganador. No tenía un manual para esto. «No lo sabía, Alex», lloró, su voz delgada y aguda. «¿Cómo se suponía que iba a saber que ella estaría allí? Tu exesposa, ¿qué está haciendo siquiera?» «¿Qué está haciendo?» Alex se rió, un sonido áspero y feo. «Está tratando de destruirme. Eso es lo que está haciendo. La patética curadora que saqué del polvo. Y ella cree que puede destruirme». Comenzó a caminar, un tigre enjaulado. Sus movimientos bruscos y violentos. Es ese viejo Torres. Él está moviendo los hilos. Ella no es lo suficientemente inteligente como para haber ideado esto por su cuenta. Probablemente ni siquiera puede equilibrar su propia chequera. Pero incluso mientras lo decía, una astilla de duda claramente se había arraigado. La mujer que había visto en esa sala de juntas no era la mujer de la que se había divorciado. Esa mujer había sido equilibrada, elocuente y totalmente al mando. Había blandido su propio lenguaje contra él con la precisión de un cirujano. Había creado una narrativa de su debilidad durante tanto tiempo que él mismo había llegado a creerla. Ahora, esa narrativa se había hecho añicos, y la disonancia cognitiva lo estaba volviendo loco. Durante la siguiente semana, las cosas se deterioraron. Los hallazgos preliminares de la auditoría se filtraron a la prensa, detallando las tácticas poco éticas utilizadas en el acuerdo de Solara. Alex fue puesto en licencia indefinida de la firma. Sus llamadas a sus socios quedaron sin respuesta. Su mundo, una vez un universo que giraba a su alrededor, se estaba encogiendo rápidamente. Bebía mucho. Sus días eran un borrón de whisky escocés caro y monólogos amargos y divagantes. Arremetía contra Sofía por las cosas más pequeñas. La forma en que cargaba el lavavajillas, el sonido de ella escribiendo en su teléfono, su misma presencia en la habitación. Su encanto se había ido, reemplazado por una crueldad cruda y desesperada. Sofía lo observaba, su mente calculadora zumbando. Había enganchado su carro a una estrella, pero la estrella estaba cayendo a la tierra en una bola de llamas. Su atracción por él se había basado enteramente en su poder, su estatus, su riqueza. Con esas cosas desaparecidas, ¿qué quedaba? Un hombre amargado, enojado y derrotado. Un pasivo. Comenzó a hacer preparaciones discretas. Pasaba sus días no de compras en la Milla de Oro, sino en reuniones discretas en cafés tranquilos.
Una fue con un publicista, para discutir cómo manejar la narrativa de su ruptura, con un financiero de alto perfil y en desgracia. La otra, una reunión más importante, fue con uno de los abogados de divorcio más implacables de Madrid. Sofía era un producto de un mundo transaccional superficial, y no era nada, sino era una pragmática. Se estaba preparando para reducir sus pérdidas y seguir adelante. Una noche, ella llegó a casa y encontró a Alex sentado en la oscuridad, con una botella de Macallan a medio vaciar en la mesa de vidrio a su lado. ¿Dónde has estado? Arrastró las palabras, sus ojos enrojecidos. Estaba con amigos, mintió suavemente. Él la miró. Una expresión extraña y patética en su rostro. Era una súplica desesperada por algo. Reafirmación. Lealtad. Lástima. «Me van a despedir, Sofía. Me van a quitar todo». Por un momento, un destello de algo, tal vez genuina simpatía, cruzó su rostro, pero se extinguió rápidamente, reemplazado por una evaluación fría y dura de la situación. Este era su momento de girar. «Bueno, Alex», dijo, su voz desprovista de su habitual afectación burbujeante. «Quizás debiste haber pensado en eso antes de subestimar a tu exesposa». Pasó junto a él, sus tacones haciendo clic de manera decisiva en el piso de mármol, y se metió en el dormitorio, cerrando la puerta detrás de ella. Alex se quedó solo en la oscuridad, las palabras colgando en el aire como una sentencia de muerte. Había perdido su compañía, había perdido su reputación, y ahora había perdido su premio. Estaba completa y totalmente solo. Un rey depuesto en su propio castillo frío y vacío, y el arquitecto de su destrucción era la única persona en el mundo de la que había estado tan seguro de que ya había derrotado. Mientras el mundo de Alex implosionaba, yo estaba entrando en uno nuevo. Ricardo me organizó una visita a la finca de mi abuelo, un lugar que ahora poseía pero que nunca había visto. No era una mansión moderna y ostentosa como la que Alex codiciaba. Era una histórica casa solariega de piedra anidada en una extensa propiedad arbolada en la Sierra de Guadarrama, a 1 hora al norte de la ciudad. Era un lugar de elegancia tranquila y discreta, una casa en la que se había vivido y amado durante generaciones. Entrar por la puerta principal fue como retroceder en el tiempo. El aire olía a libros viejos, a cera de abejas y a un rastro débil del tabaco de pipa que mi abuelo había fumado. La casa estaba llena no de muebles de diseñador de moda, sino de piezas cómodas y bien amadas, fotografías familiares y arte. Mucho arte. Mi abuelo, resultó, había sido un coleccionista de inmenso gusto y pasión. Las paredes estaban forradas con pinturas que solo había visto en museos. Un pequeño y melancólico Whistler, un vibrante Cassatt, un boceto preparatorio de Degas. El corazón de mi curadora me dolió con una alegría agridulce. Este era un idioma que yo entendía. Esta era una parte de él que se sentía instantáneamente familiar. Ricardo me había dado la llave de su estudio privado. Era un santuario, una habitación forrada de piso a techo con estanterías, un gran sillón de cuero gastado colocado junto a una chimenea de piedra. Este era el corazón del hombre, y fue aquí donde realmente comencé a encontrarlo. Encontré sus diarios, décadas de ellos, llenos de su elegante y garabateada escritura. Escribió sobre sus acuerdos comerciales, sus viajes, sus pensamientos sobre filosofía y política. Pero sobre todo, escribió sobre su hija, Elena, mi madre. Escribió sobre su búsqueda de ella, sus esperanzas, sus miedos, su profundo e interminable arrepentimiento. Vi a una joven hoy que se parecía a ella,
Leí una entrada de 1985. Tenía el mismo pelo rizado y oscuro que recuerdo de su foto de bebé. Por un momento, mi corazón se detuvo. Casi la llamo por su nombre. Pero no era ella. Nunca es ella. Al leer sus palabras, sentí que el abismo de mi propio dolor se ensanchaba, pero también se llenó de un nuevo y profundo sentido de conexión. Esta casa no era solo una colección de activos, era un depósito de la historia de mi familia. Mi historia. A medida que la auditoría de socios capitales avanzaba, descubriendo más y más de los tratos imprudentes y poco éticos de Alex, mi perspectiva comenzó a cambiar. Mi enojo justo inicial estaba siendo reemplazado lentamente por otra cosa. Ver la vida de Alex desmoronarse desde la distancia no me estaba trayendo la satisfacción que pensaba que traería. Simplemente se sentía triste, vacío. Destruirlo no era la respuesta. Esa era su forma de pensar, su juego de suma cero de ganadores y perdedores. Mi abuelo había sido un constructor, no un destructor. Me di cuenta de que el verdadero poder de mi herencia no era como un arma para castigar a Alex, sino como una herramienta para construir algo mejor. Mi arco de redención, entendí ahora, no se trataba de triunfar sobre mi exmarido. Se trataba de ir más allá de él por completo. Se trataba de definir mi propio legado. Convoqué una reunión con Ricardo y el equipo legal de Velázquez. Tenía un nuevo plan. No quiero demandar a socios capitales hasta el olvido, anuncié, para su sorpresa. Y no quiero ver a Alex en la cárcel. Quiero usar la influencia de esta auditoría para forzar una resolución. Mi plan era doble. Primero, socios capitales, bajo la amenaza de una demanda de Velázquez y una posible investigación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, se vería obligado a financiar un paquete de restitución completo para Innovaciones Solara. Proporcionarían el capital para relanzar la empresa, restaurar a los accionistas originales y devolver a su brillante CEO, el Dr. Mateo Espino, a su posición legítima. Harían lo correcto sobre lo que habían roto tan brutalmente. Segundo, quería crear algo nuevo. Algo que honrara tanto la memoria de mi madre como mis propias pasiones. Les dije que estaba estableciendo la Fundación Elena del Olmo, una organización benéfica dedicada a apoyar a artistas emergentes y financiar programas de educación artística en escuelas de Madrid con pocos recursos. Sería dotada con una dotación inicial de 50 millones de euros del patrimonio de Velázquez. Era mi propio sueño, el que Alex había menospreciado durante una década. Ahora se realizaba en una escala que nunca podría haber imaginado. Era una forma de retribuir, de crear belleza y oportunidad, de convertir el dolor del pasado en una promesa para el futuro. Ricardo Torres me miró, una sonrisa lenta y orgullosa extendiéndose por su rostro. Arturo habría estado tan increíblemente orgulloso de ti, Isabela, dijo, su voz cargada de emoción. De pie en el estudio de mi abuelo, rodeada de sus libros, su arte y su memoria, finalmente sentí que estaba en casa. Ya no era solo la heredera de Arturo Velázquez o la exesposa de Alex Morales. Era Isabela del Olmo, y acababa de empezar a descubrir quién era esa mujer. No era una víctima, no era una princesa de cuento de hadas. Era la arquitecta de su propia vida, y finalmente estaba lista para empezar a construir. ¿Qué crees que es el verdadero poder de una herencia? ¿Usarías tu fortuna para la venganza o para construir algo mejor? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. Y no te olvides, si esta historia te resonó, dale a me gusta y suscríbete para más contenido inspirador. La solicitud de una reunión llegó a través de Ricardo,
una súplica formal, casi patética. Alex quería verme, solo, sin abogados, sin pretensiones. Acepté, eligiendo un lugar neutral, una mesa de esquina tranquila en un restaurante de alta gama, en un hotel donde ninguno de los dos había estado nunca. Era un lugar sin historia, sin fantasmas. Llegó luciendo como una versión vaciada de sí mismo. Su costoso traje le colgaba, su cara estaba demacrada, y el fanfarroneo confiado se había ido, reemplazado por un abatimiento cansado y derrotado. Se veía mayor, más pequeño. Sofía lo había dejado, un hecho que había aprendido de un breve y lastimoso artículo en una columna de chismes. Su firma había forzado su renuncia, dándole un paquete de indemnización que era generoso para los estándares normales, pero un insulto para los suyos. Era un paria en el mundo, que una vez lo había adorado. Se sentó frente a mí, evitando mis ojos. Durante un largo momento, solo miró sus manos, que descansaban sobre el crujiente mantel blanco. «Isabela», dijo finalmente, su voz áspera. «Yo ni siquiera sé qué decir». Esperé, en silencio. No estaba allí para absolverlo, ni para regodearme. Estaba allí para cerrar un capítulo. «Sé que piensas que soy un monstruo», continuó, finalmente levantando la vista. Sus ojos estaban inyectados en sangre, desesperados. Y tal vez lo soy. Me quedé tan atrapado en el juego, en ganar. Perdí la pista de todo lo demás. De ti. Trató de convocar algo del viejo encanto, la sinceridad manipuladora que una vez había funcionado tan bien en mí. Pienso en nosotros, ¿sabes? Los buenos tiempos. Andalucía. Ese pequeño apartamento que teníamos en la Latina, antes de todo esto. Esta locura. Estaba apelando a nuestra historia compartida, tratando de encontrar una grieta en mi armadura, una forma de volver a la mujer que él pensaba que podía controlar. Pero esa mujer se había ido para siempre. Eso fue hace mucho tiempo, Alex. Dije, mi voz tranquila, desprovista de la ira o el dolor que una vez me había consumido. Ya no somos esas personas. Pero podría serlo de nuevo, suplicó, inclinándose hacia adelante. Esto ha sido una llamada de atención. Me has despertado, Izzy. Quizás esta es una segunda oportunidad para nosotros. Tú tienes todo ahora. Podríamos tenerlo todo. La audacia deslumbrante de su sugerencia casi me hizo reír. Todavía me veía no como una persona, sino como un activo que había perdido y que ahora quería readquirir. «No, Alex», dije, y la finalidad en mi voz fue absoluta. «No hay un nosotros. No hay una segunda oportunidad. Estás aquí porque quieres algo, así que dejemos el teatro y vayamos al grano». Su cara se desplomó, la patética máscara de remordimiento reemplazada por un destello de su vieja y amarga ira. Había jugado su última carta y había fallado. Le expuse los términos, los que mis abogados ya le habían presentado a los suyos. No eran negociables. Su firma procedería con la restitución completa de Innovaciones Solara. Él emitiría una disculpa pública al doctor Mateo Espino y firmaría un acuerdo de no divulgación completo, prometiendo no volver a contactarme, hablar de mí o acercarse a mí nunca más. A cambio, yo no perseguiría una acción legal personal contra él por su papel en la adquisición. «Es una oferta generosa, Alex», dije, haciendo eco de la palabra que él me había lanzado en la oficina de ese abogado hace toda una vida. Dadas las circunstancias, me miró fijamente. La realidad de su completa derrota finalmente se hundía. No le quedaban movimientos. Había sido superado, sobrepasado y completamente jaque mateado. «Te has convertido en él, ¿sabes?», escupió, un último intento desesperado de herirme. «Tu abuelo, frío,
Implacable. Simplemente sonreí, una sonrisa pequeña y triste. No, Alex, me he convertido en mí. No le quedaba nada más que decir. Asintió. Un único movimiento brusco de rendición. Se levantó, se dio la vuelta y se alejó sin decir una palabra más. Un fantasma que desaparecía de mi vida para siempre. Me quedé por un momento bebiendo mi agua. El silencio del restaurante, un bálsamo pacífico. No sentí triunfo ni odio, ni siquiera lástima. Solo me sentí tranquila, una tranquila sensación de paz. Más tarde esa noche me paré en el balcón de piedra de la casa de mi abuelo, con vistas a la vasta y oscura extensión del embalse de Santillana. El horizonte de la ciudad brillaba en la distancia, un río de diamantes. Era un mundo de inmenso poder y riqueza, un mundo que ahora era mío. Pero de pie allí en el aire fresco de la noche, supe que el dinero no era la verdadera herencia. La verdadera herencia fue el descubrimiento de una familia que nunca supe que tenía. Fue la oportunidad de cumplir un sueño que casi había abandonado. Fue el conocimiento tranquilo e inquebrantable de mi propia fuerza, mi propio valor, forjado en los fuegos de la traición y la pérdida. No me definía el hombre que me había dejado, ni siquiera el abuelo que me había encontrado. Era Isabela del Olmo, y mi verdadera historia apenas comenzaba. No te olvides de darle a me gusta, suscribirte y compartir esta historia si te ha inspirado. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando historias como esta.